Hola a todos. Hoy lo que vamos a ver es cómo leer un artículo científico. Con la experiencia de estos años, sobre todo llevando a estudiantes que afrontan su TFG, me di cuenta de que a veces os cuesta bastante extraer la información que realmente es útil de un artículo. Porque leerlo, bueno, no es complicado porque no es una novela de Dickens, no es una literatura, sino que es inglés científico y se lee bastante bien, con mínimos conocimientos. Pero sí que es verdad que a veces os perdéis, no sabéis qué parte del artículo es importante, qué parte no lo es, y yo veo que os cuesta coger tres o cuatro ideas principales de un artículo que es de lo que se trata. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner un ejemplo práctico e y voy a intentar que vosotros comprendáis que los artículos científicos son eso, son prácticos. Por ejemplo, imaginaros, ya habéis acabado la carrera, estáis trabajando en un centro rehabilitador y veis que el centro utiliza muchísimo Traumel. Medicamento, no, me da rabia de llamarlo medicamento. Fármaco, y me da rabia llamarlo fármaco también. Varios compuestos naturales, normalmente en pomada o en gel. Y que está muy de moda, sobre todo hace pocos años, de hace 5 o 10 años para acá, se está utilizando muchísimo. Lleva compuestos naturales como árnica, hipérico, en fin, antiinflamatorios, analgésicos naturales. Bueno, pues vosotros queréis o tenéis curiosidad de saber si de verdad es efectivo o no es efectivo. Entonces buscáis información en el Medline o PubMed, eso es material para otro seminario, y dais con este artículo. Leéis el título, que es lo primero que tenéis que leer, obviamente, cuando buscáis información, y veis Traumel contra diclofenac para reducir el daño y mejorar la movilidad del tobillo después de un esguince. Bueno, pues obviamente ese artículo os va a dar respuesta a vuestra pregunta. La primera cosa que tenéis que saber bien en la literatura científica, nada es una verdad absoluta. Me refiero, este artículo puede decir una cosa, y eso no significa que haya 350 artículos que digan la contraria. Es así. La gente muchas veces siempre pone, sobre todo la gente que no pertenece a este negocio, pone la coletilla, es que esto está publicado en un artículo científico. Muy bien, y eso tiene muchas garantías. Y eso no significa en absoluto que no haya, repito, otros estudios igual de buenos, igual de bien publicados, que no digan lo contrario. Es cuando uno investiga durante cierto tiempo sobre un tema y lee muchas cosas, es cuando ya se extrae la conclusión final. No por un artículo vamos a tener una idea, digamos, fija sobre un concepto, en este caso el tratamiento del esguince de tobillo. Pero bueno, para empezar, no está mal. Como veis, este es el título. En el título hay una coletilla que a veces te obligan a poner en algunas revistas para especificar qué tipo de estudio estamos haciendo. En este caso, bueno, no me quiero meter, pero un estudio multicéntrico, aleatorizado, es decir, hay gente que recibe el trombel y hay gente que recibe el diclofenaco y eso se decide al azar. Ciego, es decir, que tú no sabes lo que te están administrando y si es doble ciego significa que ni el médico tampoco, el fisioterapeuta en este caso tampoco sabe que está administrando. Esto no es demasiado común, un estudio de no inferioridad, o ensayo, mejor dicho, de no inferioridad. ¿Qué significa eso? Que la premisa del ensayo o del estudio es que demostrar que un fármaco no es inferior a otro en el tratamiento de una patología concreta. En este caso, esta gente lo que quiere es demostrar que el Traumel no es inferior al diclofenaco en el tratamiento de una patología concreta, en este caso, el esguince de tobillo. Una cosa que os quiero comentar, no es lo mismo una revista que otra. Eso parece cajón, pero hay gente que no lo comprende, que dice que lo he leído en una revista científica. Bueno, ¿en cuál? Porque no es lo mismo. Las revistas, digamos, tienen todas unos parámetros de calidad. Y tú para entrar a una revista, para publicar un artículo en una revista, tienes que pasar unos parámetros de calidad. Pero obviamente las mejores revistas tienen unos niveles de aceptación de artículos mucho menores, porque tienen unos filtros mucho mayores. Bueno, pues hay un ranking que se llama JCR, que es donde están las revistas que, digamos, vamos a llamarlas las mejores, ¿de acuerdo? En ciencia. Las mejores revistas están en el ranking que se llama JCR. Y de hecho, si alguno sigue por la vía universitaria y quiere convertirse en profesor universitario y concursa a las diversas plazas, pues ayudante de doctor, contratado de doctor, etcétera, etcétera, te consideran los artículos, sobre todo si están en ese ranking JCR. Los que no están en JCR se consideran mucho menos, se valoran muchísimo menos.
Entonces, lo primero que tenemos que ver es en qué revista estamos leyendo. No porque lo que esté publicado en una revista que no esté en JCR vaya a ser mentira, que no es así, ni mucho menos. Pero sí que te da cierta tranquilidad saber que la revista es una revista que cumple unos parámetros básicos de calidad y por eso está en el JCR. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es si The International Journal of Clinical Practice está en el JCR. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nos vamos a la página de la biblioteca de la Universidad de Extremadura. Y en esta página, en esa dirección, encontramos varios enlaces y uno de ellos es el Journal Citation Reports, que es lo que significa JCR. Está también aquí a la derecha. Si abrimos el JCR, el Journal of Citation Reports, esto conecta a una base de datos del Ministerio de Ciencia. Si lo hacéis desde casa, tenéis que entrar vuestro edubex y pingweb para que reconozca que es un ordenador de la red de la universidad o un usuario de la universidad, porque no es una base de datos pública. Lo que hacemos es meter aquí el nombre de la revista, a ver si está o no está en el JCR. International Journal of Clinical Practice. Sale aquí. Si sale aquí, es que está en el JCR. ¿De acuerdo? Ahora bien, no es lo mismo estar en el JCR arriba del todo del ranking que abajo del todo del ranking. Cuando uno concursa a una plaza, o a un currículum, o a un puesto de trabajo en la empresa privada incluso, no es lo mismo si has publicado en el New England of Medicine, que es la biblia de las revistas de medicina, que estará en el número 1 o en el número 2, que si has publicado en una revista que sí que es verdad, está en el JCR, pero está abajo del todo, no es igual. ¿Cómo sabemos qué posición ocupa nuestra revista dentro del JCR? Bueno, pues una vez que entramos en la revista, lo que nos va a decir son varios datos de la revista, dónde se publica, etcétera, etcétera. Esto no nos interesa, pero esto sí nos interesa mucho. La categoría donde está la revista, o el área, mejor dicho en español, donde está la revista. ¿Por qué? Porque las revistas puntúan dentro de su área. No es lo mismo el ranking de oncología que el ranking de fisioterapia, que el ranking de nefrología. Aunque sean todos dentro del JCR, estén todos dentro del JCR, cada uno es un ranking propio. Entonces tú tienes que tener una posición alta dentro de tu área. En este caso, esta revista International Journal of Clinical Practice está en el área de medicina general interna. Vale. ¿Cuál es su ranking? Este número que está aquí, que se llama factor de impacto. El ranking de la revista se llama el factor de impacto de la revista, que en este caso es 2.444. Pero claro, eso no nos dice mucho tampoco porque, vale, tu revista tiene, o la revista que estamos leyendo, un factor de impacto de 2.4. ¿Eso es mucho o poco? Bueno, vámonos al gráfico. Aquí está los factores de impacto de esta revista. Mirar ahora las barras moradas, no miréis la línea. Factor de impacto en el 2015 de esta revista era 2,22 y en el 2019 2,44. Las revistas van fluctuando según el año. Como veis, estamos en 2021 y vemos el factor de impacto de 2019, porque el JCR siempre va con año y medio de retraso. Normalmente sale en junio del año siguiente. Así que en junio del 2021 de este año saldrá el JCR del 2020. Así que estamos todavía viendo el JCR del 2019. Bueno, pues en 2019 tiene 2,44. Pero ¿cómo de alto es eso en nuestra área? ¿Es un buen índice o un mal índice? Bueno, eso se ve mirando, ahora sí, el punto amarillo ese. Porque eso te dice, y ahora nos vamos al eje de la derecha, en qué porcentaje estás tú del ranking. En qué percentil, mejor dicho. Nosotros estamos en un 66,3%. ¿Qué significa eso? Que tu revista es mejor que el 66,3% de las revistas de ese área. Y es peor que el 33%. ¿De acuerdo? Si lo dividimos los porcentajes en tramos del 25%, es lo que se llaman cuartiles en estadística. Aquí tenemos del 100 al 75 es el primer cuartil, son las mejores revistas, están en el 25% de las mejores. Del 75 al 50 es el segundo cuartil, del 50 al 25 es el tercero y las peores revistas están en el cuarto cuartil. Bueno, pues esta revista, como vemos aquí, está en el segundo cuartil. Y se habla de cuartiles mucho y de hecho cuando uno concursa a una plaza te dice ¿qué artículos tienes tú en el primer cuartil? Porque esos son los que de verdad puntúan bien. O los del segundo cuartil no están mal. Si ya estás en el tercero o en el cuarto en la revista donde has publicado, bueno, no está mal, pero estaría mejor en un Q1. Se habla de Q1, Q2, Q3, Q4 por la abreviatura en inglés de cuartil. ¿De acuerdo?
Si ya queréis más detalles, que no creo, pero si quisierais más detalles, os vais a la pestaña más abajo de ranking y veis exactamente qué posición ocupa la revista en su área. Es decir, en el área de esta revista de medicina general hay 165 revistas y nuestra revista ocupa la posición 56 y eso equivale a un Q2. Estamos en un segundo cuartil. Así se sabe un poco qué estamos leyendo y cuando publiquéis en dónde estamos escribiendo. Bien, vuelta al artículo. Ya sabemos que estamos en una revista, digamos, relativamente prestigiosa, un Q2, JCR, es decir, que podéis leer con tranquilidad, porque esa revista tiene unos parámetros importantes de calidad. Lo primero que uno lee en un artículo para saber que estamos leyendo, obviamente, es el resumen. Siempre al principio de cada artículo publicado en estas revistas viene algunas veces se llama abstract y otras summary, pero es resumen. Y el resumen está dividido en secciones que pueden tener encabezamiento o no. Hay veces que se le quita el encabezamiento, pero el orden es el mismo. Y esas secciones son background o introducción, métodos, resultados y conclusión. Que alguien tiene mucha prisa o no tiene muchas ganas o por lo que sea no necesita más información, iros a la conclusión del resumen y te dice que TO y TG, que es Traumel Ointment, pomada de Traumel o Traumel Gel, gel de Traumel, disminuyó el dolor y mejoró la funcionalidad de la articulación de la misma manera que el gel de diclofenaco en L15. Y además se toleró bien. En fin, que en este estudio la conclusión es que este Traumel no es inferior al diclofenaco en el tratamiento de L15. Repito, eso no es una verdad absoluta y habrá segurísimo otros estudios que digan que es mucho peor y otros que digan que es mucho mejor. Este dice que no es inferior. Pero bien, no nos conformamos con eso, queremos más detalles porque queremos ver en qué se han basado para decir que el Traumel es igual que el diclofenaco y nos vamos al estudio. El artículo es simplemente el desarrollo de las secciones del abstract. Tendremos un background o introducción primero, después hablaremos de los métodos, después de los resultados y después, en vez de conclusiones, lo vamos a llamar discusión. Antes de meternos, quería enseñaros los autores del artículo, siempre aparecen debajo del título y el primer autor, digamos que es el autor que ha escrito el manuscrito o por lo menos el que ha trabajado más en el manuscrito, y el último autor suele ser el investigador principal o el director del estudio, ¿de acuerdo? El coordinador del estudio. Normalmente es el investigador senior. Y aquí abajo, normalmente en las revistas viene la afiliación de cada autor, es decir, donde trabajan. En esta revista es un poco extraño, lo tienen aquí a la derecha. Por ejemplo, González de Vega, que es el 1, trabaja en MEDIR, que es un centro de rehabilitación de medicina deportiva en Madrid. Pues bien, para saber dónde trabaja cada uno. Esta revista tiene además este resumen de qué es nuevo y qué se sabe, es decir, en 2 o 3 ideas que quieren resumir un poco la introducción, pero vamos a meternos un poco en detalle. Introducción. La idea es escribir, cuando uno escribe un artículo científico, para el público en general, por lo menos al principio, en la introducción. No se puede uno ir directamente a lo científico, por llamarlo así, sino que hay que hablar un poco en términos generales para que el lector general, porque alguien que lea esto no tiene por qué ser un experto, pueda entenderlo. Y digamos después ya se va acotando el tema y ya se va entrando en detalle. Cuando uno escribe una frase en la introducción, por ejemplo, el diclofenac tópico se ha demostrado consistentemente que es efectivo para reducir el dolor y la inflamación en el esguince de tobillo. Tú no puedes decir eso y quedarte tan pancho. Tienes que decir eso y después decir las referencias donde efectivamente se demuestra que el diclofenaco es efectivo en el esguince del tobillo. Porque si tú dices que el diclofenaco se ha demostrado que, pues pon los estudios donde se ha demostrado. Y eso es este numerito en paréntesis que viene después de cada frase. Como veis, cada frase lleva al final unos números en paréntesis. Esas son las referencias. Si tú dices, anda, pues yo sí quiero saber qué estudio ha demostrado que el diclofenaco es más eficaz, en el tratamiento del esguince, pues el 5, el 6 y el 7. Uno se va a la lista de referencias, que está al final del artículo siempre, y los estudios 5, 6 y 7 son a los que se referían. Te vas al Medline o el PubMed, que ya digo, eso es material para otro seminario, y se busca este artículo y empezamos otra vez. Y eso es muy frecuente. Tú estás leyendo un artículo, de repente das con una frase que es la que de verdad te interesa
y ves que hay una referencia y te vas a ese artículo, que es el que de verdad buscabas en el primer lugar. Bueno, volvemos. La introducción, repito, habla un poco de los antecedentes del tema, Traumel, diclofenaco, esguince de tobillo, y es una cosa que nunca comprenderé. El último párrafo de la introducción es el objetivo del artículo, pero no pone objetivo 2 puntos. En algunas revistas sí, pero en las menos. Normalmente no lo pone. Pero si leéis, el último párrafo siempre es: el objetivo de este gran ensayo multicéntrico y aleatorizado fue comparar la efectividad y seguridad del Traumel con el diclofenaco. Y ese es el último párrafo de la introducción. Así que si alguien quiere analizar un artículo científico y saber qué se proponían los autores, no hay más que irse al último párrafo de la introducción, que repito, no pone nada, pero es el último párrafo siempre, que dirá: el objetivo de este artículo es... Muy bien, pues con esto es la introducción. La siguiente sección es la de métodos. Si alguien no está de verdad interesado, o si lo que quiere es información general y no está interesado en el detalle, esta sección, digamos, no es que se la pueda saltar, pero en fin, es la que tiene menos relevancia, porque en esta sección se detalla de manera muy cuidadosa qué se hizo en el estudio, qué individuos se seleccionaron, qué criterios tenían que cumplir estos individuos para entrar en el estudio, qué hospitales participaron, cómo, pues por ejemplo, después de un estudio inicial, los individuos entraron en la fase 1 del estudio y se les aleatorizó o bien pomada de Traumel, o bien gel de Traumel, o bien gel de diclofenaco durante 14 días. En fin, se va explicando un poco cómo se hizo, pero de manera muy detallada. Repito, no es que no tenga importancia, pero si alguien lo que quiere es un vistazo rápido a las conclusiones del estudio y un poco a los resultados principales, los métodos, pues te los puedes saltar. Vale, pues después de métodos, en el cual la última sección de los métodos siempre son los análisis estadísticos, que es importante, pero como comentaba antes, eso es material para otro seminario. Después de los métodos, comentaba, vienen los resultados. Los resultados se presentan siempre de dos maneras: en texto y en tablas y figuras. Mi recomendación: iros siempre a las tablas y figuras. No es que el texto no haya que leérselo, pero es mucho mejor pegarle un vistazo primero a las tablas y figuras, porque es más visual y es más fácil de comprender. Y después complementarlo con la información que viene en el texto, que va referenciando todo el rato a esas tablas y figuras, pero yo iría más a las tablas y figuras. Por ejemplo, en la figura 1, que es bastante compleja por cierto, lo que nos da un esquema de la selección de pacientes en este ensayo clínico. Bueno, para lo que queremos nosotros es saber qué era más efectivo, Traumel o diclofenaco, pues no nos importa demasiado cómo se eligió a la gente. Pero si seguimos, vemos información que es relevante. Por ejemplo, en todos los estudios clínicos, en casi todos, la primera tabla siempre es las características bases clínicas de la población. Es decir, baseline characteristic, que es como se llama esto. Tenemos qué grado de esguince de tobillo era en todos los pacientes. Bueno, primero había 3 grupos: 143 personas con pomada de Traumel, 140 con gel de Traumel y 137 con gel de diclofenaco. La edad, el sexo, la raza, el índice de masa corporal, que es importante a la hora de recuperar un esguince de tobillo. Si es fumador o no fumador, si el tobillo era el izquierdo o el derecho, si habías tenido otro esguince antes o no. Ya sabéis que hay personas con esguinces repetitivos. En fin, características basales del grupo. Pero si seguimos, vamos un poco ya a lo que nos interesa, que es qué es más efectivo, cuál es de los 3 tratamientos. Pues aquí, por ejemplo, vemos la escala VAS. La escala VAS es una escala visual de dolor. Te dicen, hay varios tipos, pero normalmente te dicen de 0 a 100, puntúa tu dolor. En el día 1, 4, 7, 14 y 42. Y vemos cómo va disminuyendo, obviamente, porque un esguince no es eterno. Un esguince se te pasa el dolor. Bueno, pues en el día 4, después de 4 días, le habían bajado 40 puntos al grupo de la pomada de Traumel, 40 y algo al del gel de Traumel y 40 también más o menos al del gel de diclofenaco. Y vemos que la diferencia entre los 3 grupos no son demasiado. Como vemos en el día 42, en los 3 grupos obviamente la disminución era de 100 puntos, nadie tenía dolor. Pero como vemos no hay diferencias significativas entre los 3 y esto avala un poco la conclusión que tienen los autores de que por lo menos, no es que sea mejor, pero por lo menos el Traumel en este caso no era inferior al diclofenaco.
Estos son estadísticas más detalladas, que no quiero meterme ahora. Vemos otra variable clínica que midieron estos autores, en este caso funcionalidad. En este caso la escala es al revés, es positiva, y vemos cómo, pues básicamente van también emparejados. Los tres tratamientos mejoraron bastante a lo largo del tiempo la funcionalidad del esguince de tobillo. Y más o menos en paralelo. Repito, no hay ninguno que fue superior al otro, más estadísticas detalladas. Y alguna tabla más con más información. Pero lo que quería era que os fijaseis en que de verdad es más relevante que os vayáis primero a las tablas y figuras y después leáis el texto. Porque con las tablas y figuras os hacéis una idea bastante clara. En este caso no hay diferencia significativa entre el Traumel y el diclofenaco. Da igual si es gel o pomada. En cuanto a la efectividad y tolerancia del tratamiento del esguince de tobillo. Bueno, pues hemos visto el abstract, hemos visto la introducción, hemos visto los métodos, hemos visto los resultados. Ahora lo que falta es la discusión. La discusión es con mucho la parte más difícil de explicar o de escribir en un artículo científico, porque se trata de poner un poco en valor tu estudio. Venderlo, no me gusta utilizar esa palabra porque parece que cuando estás vendiendo algo, lo que estás vendiendo no tiene valor, pero no es así. Y de hecho en el mundo anglosajón no tiene ese concepto. Cuando tú hablas de vender una idea, es muy importante saber vender una idea. Tú puedes tener una gran idea y haber hecho un gran estudio, y si no lo explicas bien, ese estudio no va a ninguna parte. Entonces la discusión es donde explicas ese estudio, explicas su relevancia, contrastas sus resultados con estudios anteriores, dices por qué es diferente de estudios anteriores o por qué es igual que estudios anteriores, dices las aplicabilidades que puede tener en el futuro, es decir, todo eso. Y en la discusión, igual que en la introducción, el último párrafo es el objetivo del estudio, en la discusión, el último párrafo siempre es la conclusión del estudio. Conclusión que teníamos también en el abstract, pero mucho más resumida. En este caso tenemos una conclusión bastante más extensa. No se suelen poner referencias a la conclusión, no sé por qué aquí se lo han hecho. Pero lo que quería señalaros es que tampoco viene un encabezamiento que ponga conclusión 2 puntos. En la mayoría de las revistas, en otras sí, pero en la mayoría no. Pero da igual, vosotros sabéis que en el último párrafo de la discusión es la conclusión del estudio, igual que el último párrafo de la introducción es el objetivo del estudio. Y con esto acaba, digamos, la parte importante del artículo. Lo demás es, normalmente, agradecimientos. Se agradece a las personas que participaron, pero no hicieron demasiado, digamos, no hicieron lo suficiente como para ser considerados autores del estudio, pero sí participaron, así que se les menciona aquí. Se menciona también aquí las fuentes de financiación del estudio, eso es importante, es decir, proyectos financiados por empresas privadas o organismos públicos que hayan posibilitado hacer el estudio. Muchas revistas tienen esto, contribuciones de los autores, donde se detalla qué hizo cada cual, es decir, fulanito hizo esto, fulanito hizo esto. Y por último, es la referencia que ya os he comentado anteriormente, que se ponen siempre al final del estudio. Bueno, pues esto ha sido una visión muy por encima, muy por encima, pero yo creo que os puede ser útil, especialmente, repito, a la hora de un TFG donde vaya a tener un montón de artículos que manejar y no tenéis tiempo y muchas veces no tenéis ganas de leeros eso detalladamente. Bueno, pues con esto ya sabéis un poco dónde podéis mirar, sobre todo el abstract, obviamente, pero el abstract no es suficiente. Sobre todo, repito, a la hora de montar un TFG en condiciones o una investigación en condiciones. Tú necesitas saber cómo han hecho eso y necesitas saber qué resultados principales han obtenido. Y para eso, repito, visualización, es decir, figuras y tablas, último párrafo de la introducción es el objetivo, último párrafo de la discusión es la conclusión.